Cuando termina otro día, les entregamos un resumen de cómo está nuestro mundo y alguien para que nos cuente la verdad sobre un tema de actualidad. Bienvenidos a Cuéntenos la Verdad, un programa hecho a la medida de personas como usted, interesado en vivir actualizado. Conduce Fernando Matú. Llegó la hora de nuestro invitado. Con ustedes un tema que nos aclarará lo que está pasando y nos afecta. Cuéntenos la verdad. Nos encontramos hoy con el doctor Rafael Nieto Loaiza, un joven profesional bogotano con un amplio recorrido, una figura nacional de talla presidencial. Bienvenido, doctor Rafael. Fernando, para usted y para todos los que nos ven y nos oyen en Cuéntenos la Verdad, es un verdadero gusto estar conversando con ustedes. ¿Quién es Rafael? ¿Dónde nació? ¿Cómo era en la primaria, en el bachillerato? ¿Cómo es la vida del bogotano? Nací en el 66, ya tengo 54 años, en una familia que es muy típica de las que habitan en Bogotá, parte de un sancocho nacional. Mi padre muy bogotano, pero su mamá era payanesa y su abuela santanderiana. Y del lado de mi madre, mi abuelo era samario de origen guajiro y mi abuela era bogotana, pero su madre era santanderiana y su padre boyacense. De manera que al final, como casi todos los que vivimos en esta ciudad capital, soy resultado de una mezcla de distintas regiones y distintas procedencias. Lo único que no tengo en la sangre es paisa, pero por lo demás, prácticamente de todo el país. Pero su genética es de carácter, santanderianos, guajiros, mejor dicho, lo que no hace la razón lo hace la fuerza. En absoluto. Creo que la mejor razón es la razón y que cuando hay que acudir a la fuerza es porque no se tiene la razón, por lo menos desde la perspectiva de la vida social e individual en las personas. Otra cosa distinta es cuando el Estado se ve obligado a usar la fuerza y la autoridad para someter a los violentos y a los delincuentes. Pero en mi vida personal he privilegiado siempre, Fernando, el diálogo y la argumentación. Perfecto. ¿Cómo fue su primaria, su bachillerato? Yo estudié en un colegio muy bogotano, que contrario a lo que se percibe, en realidad es fundamentalmente de clase media, en el gimnasio moderno, y ahí tuve grandes compañeros, algunos de los cuales además comparten su oficio. Soy compañero de clase, de aula, de Fidel Cano, el director del Espectador, o de Jorge Alfredo Vargas, el presentador en Caracol, y ellos están dentro de mis muchos amigos que dejé en el colegio, un colegio que además privilegia la amistad, el espíritu que denominamos gimnasiano, que es uno que está siempre dispuesto a la crítica, al examen a fondo de las posiciones, a no comer entero y a vivir las realidades. Desde muy pequeños hacíamos excursiones a lo largo y a lo ancho del país, caminando largas jornadas, armando carpas, cocinando, en fin, la vida del excursionista, porque siempre se creyó en el colegio, y creo que tiene razón, el país se conoce así, caminándolo y viviéndolo directamente, de manera que durante mi colegio terminamos yendo al Parque Nacional El Tuparro en el Bichada, a La Guajira, al Chocó, en fin, a muy distintas partes del territorio nacional, y lo recuerdo con mucho amor y con grandes amigos y compañeros que siguen siéndolo para toda la vida. Era bastante buen estudiante, siempre estuve dentro de los 3 primeros y sí, también muy crítico y muy polémico en algunas cosas
participé en la dirección de la revista del colegio, en fin, tenía discusiones con los profesores cuando me parecía que lo que se decía no correspondía a lo que debiera ser. Ese espíritu me ha acompañado siempre, permanentemente, y es un espíritu que se forma en el colegio. Y además un amor por los deportes muy profundo. Yo soy maratonista, corro maratones completas de 42.2 kilómetros desde hace ya muchos años. He tenido la fortuna de poder participar en las principales maratones del mundo, incluyendo lo que se denominan las 6 majors, que son como las 6 grandes carreras que se corren entre los maratonistas. Monto en bicicleta, hago triatlón, y eso también es un espíritu heredado del colegio, una educación que pretendía ser equilibrada en la formación del intelecto, pero también de las capacidades físicas y, por supuesto, una actitud crítica por un lado y de compromiso de servicio al país por el otro. El país se ha caracterizado por ser gobernado por personas de la Javeriana, La Salle, los Andes, entre otras universidades, pero son ellas tres las que más puestos han tenido en el gobierno nacional a través de los años. Usted es de la Javeriana. ¿Qué es ser un estudiante de la Javeriana? Yo soy un javeriano además de la vieja guardia. Yo me formé con el famoso padre Gabriel Giraldo, que fue un decano eximio y muy bien recordado dentro de los javerianos, y esa fue mi pauta de formación, con un espíritu además muy ignaciano, muy jesuita, abierto a las distintas posiciones y a los distintos puntos de vista, pero siempre con un compromiso con el país y con rectitud. Pero fíjese usted cómo son las cosas, Fernando. Hace rato, mucho rato, no hay un presidente de la República que sea de origen javeriano. Las últimas generaciones son fundamentalmente de los Andes o de otras universidades. La Universidad de Antioquia era Álvaro Uribe, de la Sergio Arboleda es Iván Duque ahora. En fin, yo creo que eso fue, esa influencia de esas universidades de antaño, ya no es lo que pasa hoy. Me parece que el poder político se ha descentralizado y se ha regionalizado, y yo creo que eso también es importante y sano. Si uno se sienta y mira, pues entre los últimos presidentes hay muchos que vienen de las regiones y que no vienen de Bogotá. Es más, es difícil encontrar a los bogotanos, hay que buscarlos con lupa. La mayoría no lo son. El presidente Pastrana era rosarista y además de origen huilense. El presidente Gaviria es de la Universidad de los Andes, pereirano. El presidente Uribe es de Antioquia, pero de la Universidad de Antioquia también. Creo que eso ha cambiado y ha cambiado para bien, Fernando. Ahora, yo sí me eduqué en una facultad que además le permitía a uno estudiar en ese momento Derecho y Ciencias Socioeconómicas al mismo tiempo. Eso fue lo que yo estudié en la universidad, y eso me dio una formación integral que me permite entender los elementos de la macroeconomía a profundidad y al mismo tiempo los del derecho. Y claro, una universidad que en ese momento sobre todo tenía una gran vocación política y una gran actividad política. Repito, eso me parece que ha cambiado mucho. Hoy el poder político se ha descentralizado, ya no está en cabeza de estas grandes universidades. Hay otras que entran claramente a competir en ocupar distintos cargos de la administración pública. Bueno, usted en su vida profesional ha estado muy vinculado a la asesoría, a la consultoría, fue viceministro en una época en que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia era uno solo. Además es un experto en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, y ha sido asesor de las Fuerzas Armadas con varios de sus momentos históricos. ¿Cómo ha sido esa vida profesional de Rafael Nieto? Fernando, yo cuando estaba en la universidad, como le decía, estudiaba al mismo tiempo Derecho y Socioeconomía. En ese momento empezamos la facultad, creo que alrededor de 150 o 160 estudiantes. Terminamos algo menos de, alrededor de 60, todos los 5 años de Derecho, y en Socioeconomía creo que lo terminamos apenas 7. Eso se fue depurando a lo largo de los 5 años de carrera. Al mismo tiempo, desde segundo año de la universidad, empecé a trabajar en periodismo.
Mi profesor de Derecho Constitucional colombiano era Gabriel Melo Guevara, que yo no sé si usted lo recuerda, fue en algún momento ministro de Comunicaciones, creo. Sí, y muy buen ministro. Sí, Gabriel era mi profesor de Derecho Constitucional y esto estamos hablando del año 85, yo estaba en segundo año de carrera. El director del periódico El Siglo en ese momento era Álvaro Gómez Hurtado. Y Álvaro tomó la decisión de abandonar la dirección del periódico y postularse a la presidencia para el 86. Dejó la dirección y se la entregó a Gabriel Melo. Así que Gabriel decidió invitarme a mí a trabajar con él en ese tiempo y me fui a trabajar al periódico. Así que yo terminaba mis clases en la universidad, estamos hablando del tercer semestre, y me iba al periódico a trabajar permanentemente. Como asistente de la dirección, monté una columna que se llamaba Columna Joven, que traía gente de distintas facultades del país y que escribía una columna diaria, cada uno, éramos 15, así que nos rotábamos la columna. Después volvió Álvaro, que no salió electo presidente, y yo seguí trabajando de asistente de la dirección, fui director del suplemento cultural del periódico que se llamaba Ciclorama, un magnífico, no porque fuera mío, faltaba más, yo lo heredé, así que, digamos, el suplemento era verdaderamente muy bueno. Teníamos un diagramador extraordinario que se llamaba Enrique Izquierdo, con el que nos sentábamos a jugar para hacer toda clase de locuras imaginativas y creativas. Además era sorprendente. Enrique ya era un hombre muy mayor en ese momento y sin embargo rompía paradigmas y hacíamos cosas que no se esperaba que se hicieran en los periódicos. Y era un periódico de tableta larga, grande, claro, de doble página, así que se jugaba mucho con la animación y con las fotos y, en fin, lo disfruté enormemente. Hice grandes amigos en ese suplemento dominical, entre ellos Jaime Sanín, a quien usted habrá oído nombrar, famoso, además literato, autor de eso que después se convirtió en novela, que se llamaba Una mujer de 4 en conducta, en fin, un intelectual de mucho peso. Hice muchos en esas páginas editoriales, críticos de cine, críticos de arte, músicos. Coincidí con Blado en el periódico, el caricaturista muy conocido, con Juan Carlos Iragorri, que después se metió muy de fondo en el periodismo y nunca lo abandonó. En fin, me llevé a trabajar conmigo a Juanita Samper, la hija de Daniel Samper, que tuvo en El Siglo su primer periódico, y me acuerdo que cuando yo invité a Juanita me dijo, tengo que ir a consultarlo con mi padre, Daniel Samper. Liberal. Pisano, claro. Entonces, claro, Juanita, anda y habla con tu papá. Y Daniel Samper le dijo, usted no va a encontrar mejor escuela de periodismo en Colombia que la del Siglo, vaya y haga la tarea. Terminó casada con el subdirector del periódico, Juanita. Digamos, ese paso por el periódico la llevó finalmente al matrimonio, un gran amigo mío, Mario Jaramillo. Ahora viven en España. Y estuve en el suplemento dominical y en la dirección de las investigaciones del periódico. Hacíamos distintas cosas. Fue una experiencia muy grata. Salí, me fui a trabajar con Jaime Sanín, terminada la universidad, cerré mi capítulo en el periódico. Estuve en la Corporación La Candelaria como director administrativo y financiero durante un tiempo. Me fui a tomar un curso en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, Fernando, y en ese momento me hicieron una oferta para que me quedara en el instituto, cosa que me sorprendió. Terminé aceptándola, me fui a vivir a Costa Rica con la idea de trabajar un año. El instituto no es una ONG, es un organismo internacional que hace investigaciones académicas, publicaciones, capacitación en materia de derechos humanos, de lo mejor que hay en el mundo en la materia. Me fui para eso, para estar allá un año, y terminé estando casi 5, recorriendo el país desde México hasta el sur, montando programas de muy distinta naturaleza. Fui director de investigaciones, director de publicaciones, director de la revista del instituto. Monté los primeros programas de formación en derechos humanos que se hacían en el continente para fuerzas militares y policía. A eso dediqué muy buena parte de mi esfuerzo. Me tocó aprender muchísimo de lo que era la cultura y la institución militar y la cultura y la institución policial, porque de otra manera no se podían construir buenos programas de formación. Hay que entender cuál es el público al que le estamos hablando para que lo que uno enseña finalmente le sea útil.
me metí mucho en los temas de defensa y seguridad, y a fines del año 94, ya un poco cansado de estar viajando permanentemente y con ánimo de regresar a Colombia, sabiendo que me había ido por un año, pero que llevaba casi 5, tomé la decisión de regresar al país. Y ahí me ofrecieron, apenas a los pocos días de llegar, una asesoría en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Ministerio de Defensa. Y monté la primera política en materia de derechos humanos del Ministerio de Defensa de Colombia. Esa directiva, que es la 021, la redacté yo, la construí yo, y esa es la base de todo lo que se ha desarrollado después en materia de derechos humanos en las fuerzas militares y en policía. Más adelante me pidieron que ya había un equipo consolidado en los temas de derechos humanos, que me metiera de asesor en los temas de asuntos contra narcóticos y de cooperación internacional. Eso hice. Estuve en el ministerio 3 años, una cosa por el estilo, de asesor, y decidí, cuando se fue Juan Carlos Esguerra del ministerio, decidí también irme yo. Y eso hice. Y me dediqué a hacer consultorías en América Latina con el Banco Mundial y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de justicia, derechos humanos, seguridad. Trabajé en los procesos de paz en El Salvador y en Guatemala. Hice tareas de formulación y de reforma policial en Honduras, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, en Paraguay, en Uruguay. Ayudé a la transformación del ejército, de la guerrilla sandinista que estaba en el poder en ese momento con Daniel Ortega, a ejército y a Ejército Nacional de Nicaragua cuando ganó Violeta Barrios, en un programa que recuerdo con mucho cariño porque me permitió un intercambio con las figuras más prominentes que en materia de ciencia política y temas de seguridad había en el mundo. En fin, me dediqué a eso durante mucho tiempo. Me invitaron a escribir unas columnas, escribí columnas permanentemente en El Espectador. Después la gente del Tiempo me pidió que escribiera en sus páginas, eso hice. Me invitaron a ser parte del consejo editorial del periódico, lo que era algo sorprendente porque era el único que no era empleado del periódico, que era parte del consejo. Una experiencia formidable, aprendí muchísimo. En ese momento los directores eran eran Enrique y Rafael Santos, los 2 primos hermanos dobles, una dirección bicéfala, pero que funcionaba bastante bien en el periódico. En el año 99 me hicieron un viajadito los de las FARC, me salvé de milagro, y Óscar Naranjo, que era en ese momento coronel. Pero no querían consultarle nada, sino secuestrarlo, que es diferente. No, que va, me querían pasar al papayo. Ese fue el año en el que mataron a Chucho Bejarano, que había sido alto comisionado para la paz, que le hicieron el atentado a Eduardo Pizarro León Gómez, del que se salvó de milagro. Le dieron un tiro en la cabeza y nadie entiende cómo sobrevivió, y además lúcido, no le afectó nada. Es una cosa de esas sorprendentes y milagrosas. Y a mí me hicieron un viajecito, y Óscar Naranjo me dijo que el Estado colombiano no estaba en capacidad de protegerme, que me recomendaba que me fuera. Así que terminé mis clases en las universidades. A todas estas venía dando clases, había dado clases en Costa Rica, invitado en la Universidad de Costa Rica, que es como la Universidad Nacional en ese país, de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional. Después aquí di clases en distintas universidades. Cerré los ciclos en los semestres lo más rápido que pude y me fui a vivir a Washington y a hacer también de nuevo consultoría. Y eso hice. 99, 2000, 2001, 2002, a principios del 2003 me devolví a Colombia. Ya la situación parecía mejor y los riesgos eran menores, y me ofrecieron ser ministro en ese Ministerio de Justicia e Interior combinado que había en ese momento, lo recordará usted. Ahí estuve un rato largo, 1 año y medio, algo por el estilo, con Fernando Londoño, básicamente. Después nombraron a Sabas Pretel ministro, y con Sabas nunca me llevé muy bien. Sabas no era abogado, era economista. Lo llamaba rueda suelta, ¿no? Sí, y bueno, era entendible porque pues él pretendía ser ministro de Justicia sin saber nada de derecho ni de justicia. Tenía una que había sido su secretaria jurídica en FENALCO, a la que quería ser viceministra, entonces yo le incomodaba.
Hubo un momento en que para mí fue bastante claro que no tenía ningún sentido quedarme ahí. Claro. Además, ahí había un proyecto de reforma a la justicia, Fernando, que era un espanto, que promovía Sabas, realmente muy malo, y la gente creía que era mío, porque como yo era el viceministro y la gente sabía que Sabas no era abogado, pues estaban convencidos que eso era mío, y yo no quería cargar con semejante espanto en las espaldas, así que yo decidí claramente salirme. Y salí, efectivamente. Salí además en una discusión pública con Sabas también. Famosa. Sí, pero realmente por cuenta de Sabas, que fue a salir a los medios a decir cosas que no correspondían a la realidad, me obligó a mí a salir a corregir. Y yo, como usted vio en mis ancestros, carácter tengo, no soy pleito, pero no evado la polémica y ciertamente no me gustan las injusticias. De manera que cuando empezaron a decir cosas que no eran, yo me callé y dije lo que tenía que decir. Me dediqué a hacer consultoría empresarial, monté una compañía con un par de socios, amigos míos, para trabajar con comunidades y gobiernos locales, buscando que hubiera ambientes propicios para el desarrollo de las actividades empresariales. Seguí con mis temas de justicia, de derechos humanos, y en eso estuve desde que salí en el 2004. Después, en el 2014, el presidente Uribe me invitó a que hiciera parte de las listas de Congreso del nuevo movimiento, que era el Centro Democrático, que era un partido recién fundado. Yo tenía a mis hijos muy pequeños en ese momento, decidí no aceptar. Creo que era lo más consecuente y lo más lógico con mis dos hijos, a quienes pretendía dedicarles el mayor tiempo posible. Estoy convencido de que esa edad de menores es vital para la formación de los niños. Pero ya en el 2016 me metí muy a fondo en el tema del plebiscito, Fernando. Con el no. Claro, porque me parecía que había buena intención en la negociación con las FARC, Fernando, pero que el contenido era muy malo, y sigo pensándolo. De hecho, estoy convencido de que buena parte de los males que hoy sufrimos tienen que ver con esa negociación y con ese pacto. Me la jugué muy a fondo con el no, efectivamente, recorrí todo el país en debates permanentes con De la Calle, con Jaramillo, con todos los defensores de ese acuerdo, y ganamos. Y yo creo que como resultado de ese trabajo y del conocimiento que tenía el presidente Uribe de mí, al final me ofrece ser precandidato del partido en el proceso para el 2018. Con Holmes Trujillo y el actual presidente Iván Duque. Éramos 5, éramos María del Rosario Guerra, que había sido ministra y que era senadora, Paloma Valencia, Carlos Holmes, Iván Duque y yo. Y se estableció un sistema donde había unas encuestas cada semana y el que menor calificaba iba saliendo de las encuestas. Al final terminamos fundamentalmente Carlos Holmes, el presidente Duque y yo. El presidente Duque ganó, él es el presidente, yo soy simplemente un opinador dedicado a mis actividades como abogado y a mi trabajo como consultor empresarial. Bueno. Y ese es un resumen de toda mi vida larga profesional. Bueno, ¿cómo ve el país? Colombia está en una situación compleja. Ya veníamos regular con el final del gobierno del presidente Santos, dificultades de orden político, pero fundamentalmente de orden económico. El tema del precio del petróleo dificultaba la vida económica del país. Gana el presidente Duque y la relación de la situación de las fuerzas que no entraron en el proceso de paz, que se regresaron al monte, las llamadas disidencias, han estado molestando y se han fortalecido otras fuerzas de insurgentes o delincuenciales, si se quiere llamar. ¿Cómo ve, cómo mira este momento de Colombia? A ver, yo creo que hay que abordar la discusión desde dos puntos de vista, desde la economía por un lado y desde la seguridad y el orden público por el otro. Déjeme empezar por el segundo, al que usted se refirió con más énfasis. Lo cierto es que hoy estamos peor que antes de la firma del acuerdo, y no es un problema de que yo haya estado en el no, o que no haya sido santista, o que haya sido precandidato del Centro Democrático. Es que es la realidad.
y lo podemos ver con cifras. ¿Qué nos dijo el presidente Santos? El presidente Santos y su equipo de negociadores nos dijeron que si se firmaba el pacto con las FARC, se terminaba el conflicto armado y íbamos a llegar a una situación de paz, que iba a disminuir la violencia y además, y lo cito textualmente, Colombia sería un país sin coca. Lo cierto es que eso no pasó. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que hoy en Colombia hay 5 conflictos armados que corren en paralelo, uno con el ELN, otro con el EPL, un tercero con las disidencias de las FARC, que son aquellos frentes guerrilleros que nunca dejaron las armas, ni se montaron en el proceso, ni se desmovilizaron, básicamente los más directamente relacionados con las economías ilícitas de la minería ilegal y del narcotráfico, el Frente Primero o el Frente 40, por ejemplo, y ahí ya llevamos 3 conflictos. Hay un cuarto conflicto con los grupos armados organizados como las autodefensas gaitanistas, el Clan del Golfo, los Caparrapos, en fin, este tipo de organizaciones. Hay un quinto conflicto, según el CICR, entre el EPL y el ELN en el Catatumbo, y yo agrego uno sexto, que son los reincidentes de las FARC, aquellos que aparentemente habían dejado las actividades delictivas, que aparentemente se habían desmovilizado y que hoy están de vuelta en el monte matando y dedicados al narcotráfico, y que están comandados nada más ni nada menos que por Iván Márquez, el segundo comandante de las FARC y el jefe negociador en La Habana. Creo que la gravedad de lo que eso significa no se ha discutido suficientemente en Colombia. Márquez está acompañado por otro negociador, Santrich, que además era también miembro del secretariado, y está también de la mano de comandantes tan crueles como el Paisa o Romaña. O sea, conflicto armado hay, aquí no hay paz. Sí. Pero segundo, hay más violencia homicida hoy que en el 2015, y eso es muy grave. Acordémonos todos que la paz se firmó en el 2016. Bueno, nosotros tuvimos el año pasado 11.880 homicidios, más que los 11.535 que hubo en el 2015. Nosotros veníamos en Colombia desde 1991 con una baja sistemática de la tasa de homicidios. En el 1991 alcanzamos a tener 79 homicidios por 100.000 habitantes, que es una barbaridad, pero alcanzamos al inicio del gobierno del presidente Santos a tener apenas 23 homicidios por 100.000 habitantes. Bueno, esa constante de reducción de los homicidios en el país se frena en los años 2016 y 2017. En el 2018 crecen los homicidios por encima de los 12.000. El año pasado logramos reducirlos un poquito a 11.880, pero son muchos más que esos 11.535 en 2015. Peor todavía, Fernando, cuando uno mira en medicina legal cómo establecen las causas de esos asesinatos, hay una categoría que se llama violencia sociopolítica. Bueno, en la del año pasado, los muertos por violencia sociopolítica son más del doble que los que habían en el 2016, el año en que se firmó la paz. Luego, en lugar de disminuir la violencia homicida, se estancó y ha vuelto a subir. Y creo que eso es ciertamente muy desafortunado. O sea, nos ofrecieron... Pero, doctor Rafael, yo sí, esos números los conozco, creo que los había visto en una revista o en una de sus entrevistas, pero no son los muertos del tema sociopolítico de la izquierda y no de la derecha. No vemos en este momento que es como una arremetida de la derecha contra líderes sociales. No, ahí hay de todo. Creo que es lo primero que hay que decir. No hay solamente líderes sociales, y quizás usted se sorprenda, pero dentro de los muertos del año pasado apenas hay 5 dirigentes sindicales o del sector educativo asesinados o indígenas, solo 5, según medicina legal, repito, no son cifras mías, y hay 50 desmovilizados asesinados. Lo que ocurre es que la dinámica de la violencia no cesó, Fernando, y está íntimamente ligada, en mi opinión, al narcotráfico. Sí. Déjeme, explico aquí y me devuelvo directamente a su pregunta, porque creo que tiene que ver con el tercero de los elementos. Santos nos ofrece un país sin coca, pero cuando miramos las cifras, en realidad eso no pasó. Nosotros alcanzamos a disminuir el número de narcocultivos
en nuestro país en el 2013 a 48.000 hectáreas de coca. 48.000. Uh-huh. El año pasado estábamos en 154.000, 3 veces más que en el 2000, repito, que en el 2013. Y están produciendo más coca porque mejoraron la producción. Mucha más. En el 2013 se produjeron 290 toneladas de cocaína. En el 2018 se produjeron 1.137 toneladas de cocaína. 3.9 veces, casi 4 veces más que en el 2013. ¿Qué fue lo que pasó entre el 2013 y el 2019? Lo que pasó es que en el 2014, en plena negociación con las FARC, acuérdense que el componente de narcotráfico se firma ese año, Santos suspendió la fumigación aérea con glifosato de narcocultivos, primero en la frontera con el Ecuador y después en el Catatumbo y después en todo el país. Después suspendió toda forma de erradicación forzada. Y más adelante estableció en el acuerdo un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. Insisto, yo le otorgo buena fe a los negociadores. No estoy presumiendo que lo que quisieran fuera alimentar el negocio. Presumo que no. Pero ese fue el resultado. Eso quedó mal armado, esa es la verdad. Se establecieron muchos incentivos perversos al narcotráfico que dispararon los narcocultivos y la producción de cocaína. Y lo que está pasando es que hay muchos muertos entre los grupos armados organizados ilegales que se disputan el control de los enclaves de coca en el país, por un lado, muchos muertos generados por esos mismos grupos sobre la población civil que habita en esos enclaves para conseguir su colaboración y muchos muertos en el proceso de expansión de esos enclaves. Y cuando uno se sienta a mirar cómo son, digamos, dónde están concentrados los homicidios en Colombia, se da cuenta que la violencia homicida, Fernando, no es homogénea, no es que podamos sostener que este es un país violento en general, que todos los colombianos somos violentos, en absoluto. Le voy a dar un ejemplo rápido para tratar de describirlo. Cuando usted ve la cifra de homicidios en Boyacá, está en el orden de 6 homicidios por 100.000 habitantes. Esa es una tasa, voy a decirlo, casi europea de homicidios. Pero cuando usted entra al Valle del Cauca, la tasa de homicidios es de 49 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando usted ve la tasa en Bogotá de homicidios, es algo menos del 14 homicidios por 100.000 habitantes. 13,6 creo, puedo estar errado en el decimal. Cuando usted va a ver Cali tiene 48 homicidios por 100.000 habitantes. O sea, la violencia homicida no es general e igual en todo el país. Está concentrada en unos departamentos y en unos municipios específicos. Y cuando usted examina cuáles son, lo que se da cuenta es que hay presencia de economías ilícitas, minería ilegal y narcotráfico, y de grupos armados organizados ilegales. Y ahí es donde se está generando el grueso de la muerte. Por tanto, ¿cuál es mi posición? Yo lo que digo es, señores, hagamos un debate despolitizado, despartidizado, desideologizado, objetivo, sobre datos, sobre cifras, y miremos qué fue lo que quedó mal y arreglémoslo, porque si no lo arreglamos, vamos a seguir en esta dinámica de la espiral de la violencia que hoy vivimos. Y es muy desafortunado que esto que venía disminuyendo, que era la tasa de homicidios, haya de nuevo empezado a subir y tengamos hoy más homicidios que antes. Yo creo que eso no es tolerable para Colombia, como no es tolerable vivir en este mar de coca en el que estamos. Ahora, me quedo ahí para decir eso en relación con seguridad y orden público. Déjeme mirar la economía. Ahí uno puede decir que veníamos haciéndolo relativamente bien. Tuvimos muy buenos años entre el 2010 y el 2014, impulsados precisamente por lo que usted señalaba en su pregunta, por las economías extractivas, el precio del petróleo, el precio del carbón. Eso empezó a contraerse en el momento en el cual el boom del petróleo dejó de ser tal y los precios del carbón empezaron a bajar también. Ahora, aún así, el año pasado nosotros crecimos un 3.3%, muy por encima del promedio regional, que fue el 0.1%. Estábamos mucho mejor que la región de América Latina. Pero
se vino la pandemia, se vino el confinamiento y en ese ejercicio terrible de una cosa y otra nos pasó lo que nos pasó. Se decidió usar la cuarentena como mecanismo para controlar el virus. Eso frenó la economía como un todo, se dejó de producir y se dejó de comprar, se frenó la oferta y se frenó la demanda. Miles y miles de micros y pequeñas empresas se quebraron, muchos independientes se quebraron, se disparó el desempleo. Pasamos de 10.5 a principios de este año a 15.8 en septiembre. Esos son 1.272.000 desempleados más. Vamos a tener 15% más de pobreza y en las grandes ciudades la pobreza extrema se triplicó, saltó del 4.5 al 16.7. Así que estamos en un momento muy delicado del país. ¿Por qué? Porque los problemas de orden público y de seguridad son más agudos, más desafiantes que en muchos años, en particular el narcotráfico, por un lado, y por el otro lado, porque estamos sufriendo la peor crisis económica desde que tenemos estadísticas, Fernando. Yo creo que la gente no ha tomado conciencia suficientemente no lo dimensiona. No lo dimensiona, pero desde 1965, hace 55 años, Colombia no tenía sino un año de cifras negativas de la economía, 1999, por cuenta de la crisis del UPAC. La economía cayó 4.2%. Pues en este 2020 se calcula que vamos a caer entre el 7 y el 8%, más acercándonos al 8%, la cifra que están manejando en el Ministerio de Hacienda es menos 7.7%. Es la peor recesión de la economía colombiana desde que tengamos noticia. No hay estadísticas comparables. Yo no sé si con ocasión de la guerra de los 1000 días o en las guerras civiles del siglo XIX había una situación peor, pero desde que tenemos estadísticas no. Y ese es el gran desafío. Y si usted me pregunta a mí cuáles son los principales problemas del país, yo le diría que son fundamentalmente 3. Tenemos que crear la mayor cantidad de empleo posible en el menor tiempo posible. Porque si no, no vamos a superar la pobreza. El desempleo en Colombia va de la mano de la pobreza. Primero. Segundo, tenemos que resolver el enorme, gravísimo problema del narcotráfico, porque ese es el que es el motor del conflicto y es la gasolina de los violentos. Y si queremos disminuir el número de homicidios en el país, la única manera de hacerlo es quebrándole de una vez por todas el espinazo al narcotráfico. Y el tercer gran problema es la corrupción. La gente está harta, con toda la razón, de que cuando llega alguien al poder público en el nivel central, en el nivel regional o en el nivel local, a lo que se dedique es a hacerse rico y no a usar bien los recursos para servir a los demás y para mejorar la calidad y el nivel de vida de todos los ciudadanos. Esos son los 3 grandes problemas que tenemos que enfrentar. No son los únicos, pero son los más importantes. Y yo creo que el país debería tratar de construir un acuerdo sobre lo fundamental, sobre estos 3 grandes temas, para que podamos finalmente conseguir que el país, insisto, deje de patinar en un barrial y finalmente nos encaminemos por la senda del desarrollo. Doctor Nieto, interesante el análisis que hace. Como todo, controversial, se puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Ya nuestros oyentes verán cómo asumen cada una de esas posiciones. Usted es del Centro Democrático, es uno de los líderes más reconocidos del partido. ¿Qué viene para el Partido Centro Democrático? ¿Va a avanzar? ¿Se va a estancar? ¿Va a retroceder? El gobierno, tener gobierno, como es el caso del presidente Duque, que es del Centro Democrático, desgasta a los partidos. ¿Cómo se ven ustedes con miras a las elecciones del año 2022? Hombre, usted lo ha descrito muy bien. Yo creo que estamos en una situación muy difícil. Yo creo que es una situación compleja que plantea muchos desafíos y voy a tratar de explicar por qué. Advirtiendo varias cosas. Uno, como ha visto usted en mi descripción de lo que he hecho en mi vida, yo no soy un político tradicional. Yo no he vivido de la política, yo he vivido del ejercicio de mi trabajo como abogado, de mi ejercicio de trabajo como consultor empresarial y como pequeño empresario. Eso es lo que he sido fundamentalmente en mi vida, además de un opinador permanente. He pasado, sí, por el servicio público y conozco a fondo las entrañas del Estado, para decirlo de alguna manera,
pero ciertamente ni he sido un burócrata ni he vivido de la política. De hecho, me han ofrecido ministerios y no los he aceptado, me han ofrecido embajadas y no los he aceptado, me han ofrecido estar en la lista del Congreso, como les conté, ser senador de la República y no acepté. Mi trabajo ha sido otro y mi vocación es distinta. Y yo hablo sin pelos en la lengua. ¿Qué problema tenemos ahora? Primero, la sensación que tienen muchos en el Centro Democrático es que elegimos presidente, pero no tenemos gobierno. Son pocos los ministros que hay del Centro Democrático en el gabinete del presidente Duque. Dos claramente identificados, Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, y Alicia Arango, la ministra del Interior. Pero de resto es muy difícil encontrar personas que uno pueda decir claramente que son del Centro Democrático. Técnicos, pero no políticos. No políticos. Entonces ahí hay un primer problema. Segundo, el gabinete tiene una composición regional muy particular, Fernando. Tiene mucha gente del suroccidente del país. Tiene una ministra chocoana que es la de Ciencias, 4 ministros del Valle del Cauca, el de Justicia, la canciller, el de Defensa y la de Cultura. Había otra ministra del Cauca, que era la de Comunicaciones, que ya salió, pero hoy todavía quedan 5. Hay muchos ministros bogotanos y lo que queda de resto son fundamentalmente costeños, menos el ministro de Minas, que es una combinación entre bogotano y paisa, Diego Mesa. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque cuando usted se sienta y mira dónde ha perdido el uribismo tradicionalmente las elecciones, se dará cuenta que es precisamente en el suroccidente de Colombia y en Bogotá, y empata en la costa. Nosotros perdemos en Chocó, en el Valle, en Cauca, en Nariño y en Putumayo. Perdemos en Bogotá, empatamos en la costa. ¿De dónde son los ministros? Del suroccidente colombiano, de Bogotá y de la costa. Las regiones que nos dieron a nosotros las mayorías no se ven reflejadas en el gabinete. Y eso también lo hace más difícil. Y tercero, la verdad es que el presidente Duque, que es un hombre conciliador, que es un hombre honesto, que está tratando de hacer bien las cosas, tiene unos criterios en su gestión política que son muy propios, que no reflejan necesariamente al Partido Centro Democrático, y una gestión de gobierno que no necesariamente corresponde con las banderas del partido. Luego, mucha gente en la base no se siente satisfecha porque no se ve reflejada en ese gobierno, ni en la composición del gabinete, ni en la composición regional, ni en los grandes temas del desarrollo de la agenda del gobierno. Pero, sin embargo, el partido sufre el desgaste que tiene el presidente y sufre el desgaste que tiene el gobierno. Y eso se vio claramente reflejada en las elecciones para gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos del año pasado, donde nos fue, hay que decirlo, muy mal. El Centro Democrático no ganó ninguna capital departamental, prácticamente no gana sino un par de ciudades intermedias importantes, Bello y Soledad, y nada más. Es un partido que se vio relegado a los territorios nacionales en las gobernaciones y a las ciudades más pequeñas y las zonas rurales. Y eso es un muy mal dato. De manera que tenemos un problema. ¿Cómo hacemos política estando en el gobierno, pero sin que sintamos que somos el gobierno? Aquí no hay aprovechamiento burocrático ni contractual por parte del Centro Democrático. Eso no pasa. Si usted se sienta y mira en el Putumayo quiénes son los que siguen en los cargos de las entidades nacionales en el departamento, son los que venían desde antes. Ni siquiera eso ha cambiado. Es cierto. Bueno, pues eso no ha cambiado. Y eso pasa en todo el país, no solamente en Putumayo. Luego, la sensación de la gente es de insatisfacción. ¿Cómo vamos a mover a nuestros electores? Tenemos un gran desafío. Yo creo que nosotros vamos a tener que rescatar las banderas que son del Centro Democrático. Tenemos que ser capaces de marcar unas líneas de diferencia con el gobierno sin pelearnos ni distanciarnos con el gobierno. Entre mejor le vaya al presidente Duque y a este gobierno, mejor le va al partido, y entre mejor le vaya al gobierno y al presidente Duque, mejor le va a Colombia. Uno tiene que apostarle porque le vaya bien, pero hay que empezar a decir que en algunos temas pues tenemos distancias y tenemos diferencias, y yo creo que hay que airearlas, hay que ventilarlas, hay que decirlas públicamente. A mí me decían, por ejemplo, en estos días, Fernando, me decían,
pero sus críticas en la política de seguridad se aplican a este gobierno, y digo, por supuesto que sí, se aplican a este gobierno, porque este gobierno viene haciendo más de lo mismo, está haciendo más de lo que venía haciendo Santos en la materia. No ha cambiado la doctrina militar, no ha cambiado la disposición de fuerzas en el terreno, no ha cambiado la priorización de los objetivos militares y policiales, no ha cambiado la estrategia antinarcóticos, no ha cambiado la política de paz, entre comillas. O sea, viene haciendo lo mismo. A mí me sorprende un poco cuando la izquierda critica a Duque y dice, es que no se está implementando el acuerdo. ¿Cómo que no? Si lo que está haciendo el gobierno de Duque es exactamente lo mismo que estaba haciendo el gobierno de Santos, me atrevería a decir que mejor. Lo que pasa es que hacer mejor lo que no hay que hacer es un error. Entonces, creo que tenemos un problema. Vamos a tener que escoger una candidatura. Yo espero que no nos demoremos tanto como el año pasado. Si usted lo recuerda, nosotros escogimos a Iván Duque como candidato apenas en diciembre del 2017. Yo creo que nosotros no nos podemos esperar hasta diciembre del 2021 para escoger candidato, y que ese candidato va a tener que sujetarse, medirse en una conversación que habrá que definir cuáles son las reglas del juego para tener una alianza con aquellos partidos que están del centro a la derecha. ¿Qué llamo yo del centro a la derecha, Fernando? Aquellos que defendemos la democracia republicana, la democracia liberal clásica, por un lado, las libertades por el otro, y finalmente una economía de libre mercado que en todo caso tiene que hacer un gran énfasis en los temas de desempleo y pobreza, como lo dije antes. Tenemos que montar un modelo de capitalismo popular que permita construir un país de propietarios. Eso es indispensable, pero todos nos tenemos que juntar, porque de otra forma no vamos a derrotar ni a Petro ni a Fajardo, que creo que son los dos candidatos difíciles a los que tenemos que vencer en las elecciones. Bueno, nos quedan unos minutos, tal vez unos 5 o 6 minutos. Yo quisiera que nos contara cómo ve al Putumayo, cómo ve a la dirigencia del Putumayo, cómo ve el futuro del Putumayo. Aquí, con el tema de la minería ilegal, extensas cultivos de coca, una economía de lo ilegal casi legalizada, la entrada de cientos de miles de millones de pesos para pagar a toda la gente que está vinculada a eso, y los ojos ciegos de quienes tienen que frenar eso. ¿Cómo ve el Putumayo y elecciones y todo eso? Bueno, usted lo ha descrito bastante bien. Yo creo que el Putumayo tiene varios desafíos. El primer desafío es cómo logra reconstruirse sin narcotráfico. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy difícil, pero tenemos que movernos hacia allá. No podemos aceptar, ni puede ser tolerable, ni nos podemos acostumbrar a que la economía del departamento dependa de la coca. Eso no es tolerable en un país decente. Creo que hay que reconocer que hay que cambiar esa situación. Y creo que ese es el primer gran desafío. El segundo es que esto es fácil de decir y muy difícil de hacer, porque para hacerlo necesitamos tener unas alternativas productivas suficientes como para que los que hoy dependen en su supervivencia de los cultivos de coca tengan una opción distinta dentro de la legalidad. Y eso no es, en mi opinión, a través del programa PENIS, ese sistema de transferencias monetarias directas, de entregarle dinero al campesino narcocultivador, me parece profundamente equivocado desde una perspectiva ética, desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva económica y desde una perspectiva práctica. ¿Por qué es equivocado desde una perspectiva ética? Porque premia a quien viola la ley por encima del que siempre la ha respetado. Rompe el principio de igualdad, pero para beneficiar al que violó la ley. A ese el Estado sí le entrega dinero, y en cambio al que siembra cacao, yuca, arroz, plátano, a ese el gobierno no le da nada. Y eso no puede ocurrir. Desde una perspectiva ética y desde una perspectiva jurídica es inaceptable que eso pase. Pero además desde una perspectiva económica lo que ocurre, y usted sabe que pasa mucho, es que ese campesino narcocultivador que recibe el dinero para hacer la sustitución, sí, sustituye ahí donde se había identificado el predio con coca, pero siembra 500 o 1000 metros más al fondo, más adentro, y al final no disminuyen los narcocultivos.
se mantienen o aumentan. Y esa es la consecuencia práctica, porque al beneficiar al que viola la ley, se le da el mensaje al campesino que ha estado siempre en la legalidad, en el cacao, en el plátano, que lo que tiene que hacer es abandonar ese cultivo y pasarse a la coca, que ahí le va mucho mejor. Y por tanto constituye un incentivo para la ilegalidad. Hay que desmontar ese sistema. Hay que montar grandes proyectos productivos para beneficiar a toda la población de una región y no al narcocultivador, de manera que todos verdaderamente se beneficien. Eso hay que hacerlo además articulando al pequeño campesino, asociándolo. Hay modelos, Fernando, que muestran que esa asociatividad es vital para el desarrollo y que le permite al campesino un nivel de ingresos que le permite a él finalmente sí ahorrar y ahí salir de la pobreza. El campesino solito, con 1, 3, 5 hectáreas, 10 hectáreas, difícilmente puede salir adelante. Pero cuando se asocia con sus otros compañeros, genera un volumen y una masa que le permite una posición completamente distinta. Voy a dar un ejemplo comparado. En Colombia hay alrededor de 900.000 hectáreas de café y hay 550.000 familias campesinas cafeteras. El promedio de hectáreas por familia cafetera es apenas de 1.5, no más. Hombre, ¿por qué han salido adelante los cafeteros? Porque se asociaron. Lo mismo podemos decir con los lecheros que están en Colanta, esa cooperativa lechera en Antioquia. ¿Dónde está el éxito de Colanta, que además hoy es una de las empresas más grandes de Antioquia y del país? En la asociación. Bueno, pues aquí hay que buscar mecanismos para asociar al campesino, Fernando, y acompañarlo del Estado con créditos, con asistencia técnica y ojalá con algún empresario que pueda acompañarlos a que tengan visión de mercado nacional y de mercado exportador. Eso es fundamental. Tercero, no basta con la presencia de las fuerzas militares y la policía. Yo sí creo que es indispensable tener militares y policías para luchar contra el narcotráfico, pero lo que se requiere es una presencia integral del Estado. Lo voy a poner en términos un poco más técnicos. No basta con el control militar de área, se requiere control institucional del territorio. Es decir, que el Estado como un todo, no solamente su fuerza pública, haga presencia, que haya sistema de administración de justicia, que haya educación, que haya salud, que haya vías, que haya infraestructura. Ese Estado es indispensable y es indispensable que esté también en Putumayo. Y cuarto, hay que empezar a mirar hacia el Ecuador. El Ecuador es un mercado que en Putumayo no se mira. Curiosamente, algo se mira en Nariño, pero en el Putumayo no. Y eso no tiene sentido. Hay que mirar que ahí hay un mercado para exportar, que pagan dólares, que tiene que tener, que ser un mundo de oportunidades para el Putumayo. Ahora, dicho esto, creo que además el departamento tiene una vocación turística, ecoturística, que puede ser una fuente sustantiva de ingresos. En el año 2018 el turismo generó casi millones de dólares de ingresos para Colombia. Eso se frenó con la pandemia, eso es verdad, pero eran ingresos muy, muy importantes que hay que recuperar y yo creo que hay que poner al departamento en esa lógica y en esa perspectiva. Ese trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo a fondo. Fácil, para nada. Yo creo que es muy difícil, entre otras cosas, porque reconozco que hay parte de la clase política que está cooptada por aquellos que están metidos en el narcotráfico y que por tanto no tienen mayor intención de que efectivamente pongamos en práctica un modelo como este, que es el de un desarrollo integral con presencia estatal como un todo, que no esté centrada solamente en la acción de la fuerza pública y que no beneficie solamente al narcocultivador, sino a todos los campesinos. Bueno, doctor Rafael Nieto Loaiza, muchas gracias por haber estado en Cuéntenos la Verdad. Nos agrada haberlo tenido acá con nosotros. A usted, Fernando, y a todos, espero que hayamos hecho esta conversación con franqueza y que mis posiciones, por más que sean polémicas, hayan sido claras y objeto de provocación y de interés para que todos los que nos han acompañado. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y a todos ustedes los esperamos mañana en otro programa de Cuéntenos la Verdad. Les agradecemos que nos hayan permitido ingresar a sus casas. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión.
Pasen un resto de noche acogedor y en paz con todos y con todo.